Estamos abriendo la columna de Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa. Querido Adán es abogado, profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Estas últimas referencias que estoy mencionando vienen muy al caso, porque hoy Adán está justamente en la legislatura santafesina para hablar acerca de no solo la autonomía de los municipios, él nos va a explicar, sino la autonomía de las comunidades indígenas sobre los territorios que ocupan y sobre sus derechos de participación política. Adán, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, querida Clara. Buenos días a toda la audiencia. Sí, efectivamente estamos aquí en la puerta de la legislatura, ya en media hora comienzo a disertar. Vamos a poner un poco de contexto para que la audiencia comprenda. Como ya hemos referido en algunas otros miércoles, otras columnas de Pensamiento Crítico, la provincia de Santa Fe este año 2025 decidió reformar su constitución provincial. Cuando uno mira las reformas constitucionales, por lo general, implican no solamente un cambio normativo de la propia Constitución, sino que cuando se modifica una norma de esta característica, por lo general genera todo un proceso reformista de lo que son las adecuaciones de las legislaciones inferiores, por así decirlo. Sabemos por el principio, y esto me pongo un poco en abogado, en jurista, el principio de la supremacía de la ley implica que la Constitución está en la cúspide y las leyes en un segundo orden, los decretos y los reglamentos en un tercer orden. Esto significa que, cuando se modifica una Constitución, la legislación se tiene que adecuar a ese cambio constitucional. Una de esas adecuaciones tienen que ver con todos los procesos de autonomía de los municipios, que es todo un viejo anhelo dentro del derecho público, que los municipios sean autónomos de las provincias, es decir, tengan niveles de autonomía decisional, sobre todo la parte fiscal, la parte de decisiones de política pública estrictamente local. Bueno, en fin, esos son los procesos de autonomía. Lo que hoy se está discutiendo en la legislatura provincial es el inicio del cambio de las leyes que, adecuándose a la Constitución provincial, regulen este proceso de las autonomías, porque las autonomías, teniendo en el caso de la provincia de Santa Fe 365 municipios y comunas, con una diversidad tan grande por ejemplo, en esta provincia está la ciudad de Rosario de casi 1.200.000 habitantes y pequeñas localidades de menos de 500 habitantes, con lo cual hay una amplitud en términos demográficos enorme. Esto también se repercute en lo institucional. Por supuesto, la ciudad de Rosario es una de las que pica en punta en los procesos de autonomía municipal. Entonces, una ley que se va a empezar a discutir hoy y que se ha abierto un proceso a la ciudadanía para que dé su opinión sobre todos los grupos de interés. En este caso, yo represento a las comunidades constituyentes santafesinas y las comunidades preexistentes, persistentes, es decir, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes. Esa es mi representación, y desde ese lugar es como que vamos a ilustrar al legislador sobre la conveniencia de tomar tal o cual estándar legal en relación a temas específicos. En el marco de la autonomía, nosotros vamos a llamar la atención en la necesidad de, por ejemplo, los conflictos territoriales que tienen, sobre todo muchas comunidades indígenas urbanas, que acá se conoce bastante poco. Es decir, hay mucho desconocimiento, como todo lo indígena, que en general es un problema más que nada de tipo cultural, de la falta de comprensión hasta de los procesos históricos que configuran las sociedades. Entonces, por lo general, nuestros planteos, como fueron en la Convención Constituyente, son planteos que son escuchados porque son novedosos para la comprensión, porque por lo general vamos a escuchar muchos planteos vinculados a lo fiscal, como
cómo coparticipar menos impuestos a los distintos órdenes, provincial o nacional, que es el principal planteo que se hace en las autonomías. Y, por ejemplo, cuando nosotros nos escuchen hablar de conflictos territoriales que tienen las comunidades, es decir, que tienen uso pero no tienen, la regularidad dominial suficiente, bueno, eso ocurre en muchos espacios territoriales que son municipales. Entonces, es importante que un proceso de autonomía parta teniendo en cuenta estas desigualdades. Y después, el otro punto importante que vamos a llamar la atención tiene que ver con los derechos de participación política. Es decir, necesariamente las comunidades indígenas tienen que sentar en los consejos municipales, en las legislaturas provinciales, representantes de las comunidades, pero no que sean representantes solamente para discutir política indígena, sino para que su voz sea escuchada como una voz como un concejal o legislador más. Entonces, por eso estamos planteando que en el nuevo diseño, por ejemplo, de cartas orgánicas municipales, se incluya la posibilidad de tener bancas reservadas indígenas, es decir, que un indígena, una mujer indígena, un hombre indígena o un afrodescendiente esté sentado en los parlamentos locales. Porque es importante salir de la concepción de política pública indígena de gueto, es decir, estrictamente sectorial. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante salir de esta visión de política de gueto? ¿Por qué es importante esto? Porque es el problema con que se ha establecido la política pública indígena, solamente para el sector indígena. Y en realidad, acá nosotros planteamos que sea al revés. Es decir, la que tiene el problema, por así decirlo, el problema en términos filosóficos, políticos, desigualdades estructurales, es la sociedad. Entonces, es la sociedad la que no ha podido comprender bien sus procesos históricos, de configuración histórica. Entonces, por esa razón, nosotros decimos que el problema siempre es de doble entrada. Es un problema en la sociedad y es un problema que padecen las comunidades en función incluso a la existencia de políticas de sector que focalizan el problema cuando en realidad el problema es mucho más profundo, es mucho más de configuración social. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros planteamos que las lenguas maternas, es decir, las lenguas indígenas, que por lo general tienden a perderse por su no uso, se preserven, pero la forma de preservarla no solamente son en las comunidades, sino una forma de preservarlas es que todo el sistema educativo provincial tenga como obligatorio una lengua materna, con lo cual una persona que no vive en una comunidad indígena adquiera la lengua materna. Esto implica una reflexión social más profunda que implica salir a la cuestión indígena como un problema solamente de las comunidades para pasarla a ser un problema de la sociedad. Esta es nuestra apuesta de fondo. Sí, por ojalá. Eso hablamos de... estaba pensando, estamos conversando con Adán Costa. Sí. Estaba pensando mientras te escuchaba, ojalá, a ver, primera cosa quiero decir, esto que vos hacés hay que seguir haciéndolo, que vos lo hacés en forma perseverante, incansable, desde hace mucho tiempo. Y bueno, y cada activista, cada profesional, que sigue insistiendo. Recién estaba haciendo una entrevista, una charla con una infectóloga de Buenos Aires, que están pidiendo enérgicamente, casi te diría desesperadamente, a Martín Menem que no se haga mañana en la Cámara de Diputados una jornada antivacunas, ¿no?
Bueno, cada uno de los que son militantes y activistas llevan adelante una labor imprescindible. Ahora bien, también hay que decir a quienes nos escuchan en este caso que un puñado, un sector no puede solo. Hay grandes temas que tienen que ser construcciones colectivas, que tienen, como por ejemplo el sistema educativo. Estaba hablando al comienzo del programa con un representante sindical acerca de el proyecto del régimen para voltear la ley de educación nacional, y dar vuelta como un guante, ¿no es cierto?, la concepción de la educación, convirtiéndola en una mercancía, y así siguiendo. Pero esto nos corresponde a todos, no a un grupo. Coincido muchísimo con el concepto de construcción colectiva, pero hay veces que la chispa empieza por un lugar, sí, hasta que la pradera empieza a encenderse. Y entendiendo que el fuego también es una concepción espiritual y cosmovisional importante para justamente las comunidades indígenas, es interesante de que sí, coincido al 100% que esto es una construcción colectiva, pero sí es importante entender esta doble dimensión del problema. El problema de quienes la aportan, ¿por qué uno se preguntará, ¿por qué estábamos hablando en términos de problema si hablamos de comunidades indígenas? En el caso de la provincia de Santa Fe tenemos 101 comunidades indígenas. El 80% de esas comunidades está bajo la línea de pobreza. Es decir, estamos hablando de desigualdades estructurales sociales. Es decir, que no solamente les atraviesa la pobreza, como muchísimos sectores de la población, por lo menos en términos de estadística oficial estamos hablando alrededor de el 35% de la población, digamos, para hacer un número así en términos generales, pero en el caso de las comunidades hay otro problema adicional que tiene que ver con la brecha cultural. Es decir, hay una brecha cultural que hace persistir en ese problema, una brecha cultural de incomprensión, no solamente la idiomática, sino también la situación muchas veces de intento de borramiento de la característica identitaria que tienen por ejemplo, no hablar la lengua para, digamos, conseguir un trabajo, para que en la escuela la persona no sufra de bullying cuando está escolarizada, es decir, por solamente un rasgo identitario. Es decir, por eso es un problema social, por eso incumbe a la sociedad, por eso la mirada tiene que ver necesariamente con, bueno, aprovechar en este caso una instancia, como muchas instancias, son instancias institucionales, de diseño institucional, y que por lo general, ¿cómo se resuelven las cuestiones de nuevas legislaciones, nuevas constituciones, nuevas normas? Por lo general se hacen abstracciones. Es decir, yo entiendo de que el problema es esto, es una abstracción. Y se maneja esa abstracción y se maneja como verdad revelada y se establecen así las normas. Nosotros planteamos un procedimiento a la inversa. Es decir, partir desde el problema para encontrar la solución, no inferir el problema. Y es una mecánica distinta de construcción de normas. ¿Por qué? Porque si no tenemos normas que no se condicen con las realidades, es decir, con las prácticas sociales. Y acá lo que venimos a traer son prácticas sociales. Lo digo en términos de a los señores sentados en una legislatura que tienen la responsabilidad de legislar. Entonces, se celebra el hecho de que haya audiencias públicas, se celebra el hecho de que sean escuchadas todos los sectores, porque no solamente vamos a ser escuchados nuestro sector, sino muchos sectores, pero el compromiso es que los legisladores luego legislen en función de lo que escuchan. Porque si siguen con la posición de no escuchar, pero seguir con la metodología de la abstracción, y bueno, creo que la sociedad pierde la ocasión. Y sí. Entonces, y sí. ¿Por qué? Porque acá también hay una interpelación acerca de la metodología de la construcción de las normas. Bueno, sí. Nada, en fin. Perdón. Esa es un poco la tarea que estamos haciendo. Sí, esto en la despedida. No sé cómo es en Santa Fe, pero
de verdad, Adán, me he cansado de, por compañeros y compañeras que gentilmente me mandan, link o videos, de sus exposiciones, y estoy hablando de grandes profesionales, en distintas materias, energética, salud, etcétera, Sí. Citados por las comisiones, de diputados, por ejemplo, ¿no? Y entonces, te da pena, ver el vacío que les hacen en esas comisiones, donde están sentados un pequeño puñado de diputados o diputadas, escuchando a grandes profesionales, y entonces el mensaje que subyace es: no me importa lo que vos tengas que decir. Sí. Sí, por supuesto, eso nosotros también no tenemos una actitud ingenua, es decir, que sabemos cómo se construyen las normas, pero bueno, también es una oportunidad en el cara a cara, no solamente hoy se habla mucho del universo de lo digital, hemos hablado muchísimo de sociedad digital, bueno, estos son espacios de encuentros constructivos, Claro, con claro. críticas que son constructivas, es decir, bueno, acá también hay una advertencia sobre el método, sobre el fin, Claro. sobre el fin de las leyes, en fin. Es interesante, nosotros aprovechamos los espacios Sí, por supuesto. y bueno, damos nuestra palabra, que no es solamente palabra, porque en realidad esa construcción colectiva es algo que se está dando. Claro. No es solamente, yo soy solamente un portavoz ocasional. Son construcciones muy largas que se vienen dando y quizás muy invisibles por la característica que tiene Claro. la temática, Ujú. pero son construcciones que se dan. Sí, sí. Yo estoy poniendo en superficie cuestiones que están invisibilizadas, pero que existen. Es decir, que Sin no duda. estén visibilizadas no significa que no existan. Por supuesto. Justamente tiene que ver con qué se elige visibilizar. Entonces, bueno, esta Exacto. también es una ocasión, a su vez, de visibilización. Tal cual. Adán, te mandamos un abrazo enorme, que sea provechosa la reunión, Muchas gracias, que escuchen. querida Clara. Un abrazo, adiós, un beso. Bueno, hemos estado en la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa,